Vamos a abrir la escritura en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 7, en el versículo número 31. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo número 13, 7:13. Es la dedicación del templo, el templo que fue construido por Salomón. Y en medio de esta dedicación se expresan estas palabras que son de gran valor e importancia el día de hoy para nuestras vidas. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 7:13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Definitivamente el día de hoy el Señor nos vuelve a hablar a través de estos pasajes que fueron escritos varios siglos antes de Cristo, cuando Salomón construyó el templo y lo dedicó. Y dentro de la oración que se elevó a Dios, se habla acerca precisamente de los tratos de Dios para con la humanidad, de Dios cortando la lluvia, de Dios enviando a la langosta para que consuma la tierra, de Dios enviando pestilencia en medio de la humanidad, y habla específicamente a su pueblo. Pero dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un pasaje que tiene varios siglos que fue escrito, pero el día de hoy pareciera que es como un anillo al dedo y se aplica a los tiempos que vivimos en medio de esta pandemia, donde toda la humanidad está siendo azotada por este virus que lamentablemente ha provocado muchísimas muertes, muchísimas muertes. Recuerdo cuando llegó la pandemia a la humanidad a finales del año pasado, a principios de este año, mucha gente decía: no es cierto. Y aún el día de hoy hay personas que siguen pensando que es algo que está siendo fingido y que no es verdad y que la gente no está muriendo. Y recuerdo cuando las personas decían: es algo exclusivamente de los chinos, es algo de Wuhan, no va a llegar a nosotros. Y bueno, con el paso de las semanas, de los meses, el virus el día de hoy está golpeando al continente americano como el principal foco rojo en todo el mundo. México como nación ha rebasado en cuestión de contagiados, en cuestión de muertos, a países como China, a países como Francia, España, inclusive a Italia en cantidad de contagiados. Y está cerca de alcanzar a Italia en cantidad de muertos. Posiblemente en esta semana México estará ya rebasando al país italiano en mortandad. Algo que veíamos a lo lejos, que veíamos distante, que muchos decían no nos va a llegar. Pero el día de hoy vemos los hospitales llenos, vemos las terapias intensivas saturadas de personas debatiendo entre la vida y la muerte, de personas intubadas. Hemos visto hospitales que han sido acondicionados para ser hospitales COVID, y de repente un piso completo ha sido acondicionado, y luego otro piso más, y luego otro piso más, y a veces inclusive el estacionamiento a través de carpas está siendo acondicionado, y las camas tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está llegando lamentablemente contagiada. Y la realidad es que las estadísticas, amado hermano, amado amigo que me escuchas, están por debajo de lo que dicen las autoridades.
Porque mucha gente no está registrada y pudiera testificar que yo mismo fui contagiado por este virus semanas atrás y no estoy dentro de los registros, no estoy dentro de las estadísticas, porque finalmente el contagio fue en casa y realicé la prueba en un laboratorio privado, salió positiva, estuve aislado en casa algunas semanas y más tarde, gracias a Dios, pudimos reincorporarnos a las actividades. Me llevé a cabo otro examen en un laboratorio privado igual y salió ya negativo, es decir, el virus había desaparecido de mi organismo, gracias a Dios, gracias al Señor. Pero así como es el caso que comparto, yo sé que hay mucha gente que ha vivido eso en sus familias, en sus casas, en sus hogares. Muchos no tuvimos que llegar, gracias a Dios, a los hospitales. Y a los hospitales llega generalmente la persona que está más delicada, más grave, que tiene dificultad respiratoria, que hay ya una sintomatología mucho más crítica que le obliga a ser hospitalizado. Pero lamentablemente mucha gente que está siendo hospitalizada ya no sale. Hoy mucha gente está muriendo. Hoy los crematorios están saturados. Hoy las funerarias están trabajando día y noche. Hoy los hornos están ardiendo día y noche porque la gente está siendo incinerada. Hoy los panteones están haciendo orificios y están creciendo en extensión porque mucha gente está llegando. En estas semanas he tenido que predicar la palabra en varios velorios, en varios entierros. Y de hecho a los entierros que he ido es increíble, pero hay muchos orificios ya hechos esperando a gente que llega. Y hay carrozas formadas. Y mientras hay un entierro aquí, de pronto está llegando otro cuerpo por allá. Y de pronto se están juntando varios simultáneamente. La gente está muriendo. La gente está partiendo. Y lamentablemente, tristemente lo digo, nos estamos habituando a ello. Nos estamos acostumbrando a ello. Y de pronto por la presión, las autoridades comienzan a cambiar los semáforos de rojo a anaranjado, de anaranjado a verde, porque hay necesidad de que se reactive la economía. Pero desgraciadamente las estadísticas indican que todavía hay una gran cantidad de gente que está siendo infectada y también de gente que está muriendo. La palabra de Dios habla de las plagas. Muchos dicen esta plaga fue preparada, fue elaborada en un laboratorio. Otros dicen es enviada por Dios. Independientemente si fue elaborada en un laboratorio o fue enviada por Dios, el Señor le está permitiendo y está profetizado en la palabra. Y dice la Escritura que a través de este tipo de pestilencias, de tratos, el pueblo de Dios se iba a volver a Él. El pueblo de Dios se iba a entregar, se iba a comprometer más al Señor. La palabra de Dios nos dice en 2 de Crónicas 7:13: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, habla de pestes, y entonces añade: si se humillare mi pueblo. El Señor nos está llamando a la humillación, nos está llamando a la consagración, nos está llamando a meternos más con Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Se refiere al cristianismo en todo el mundo, no solamente en la Ciudad de México, en toda la humanidad. El Señor está haciendo un llamado a su iglesia, a la consagración, a la humillación. Y dice: y oraren. Una invitación a orar y oraren y buscar en mi rostro, es decir, la comunión íntima con Dios, el buscar el rostro de Dios, el conocer a Dios más de cerca, el escuchar su voz. Y dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El día de hoy mucho pueblo que se dice cristiano tiene que volver a entregarse a Dios, tiene que rendirse a Cristo. Así como las 7 iglesias del Apocalipsis, 5 de ellas fueron llevadas al arrepentimiento porque estaban totalmente alejadas o sectores de las mismas se habían apartado de Dios. Igualmente el día de hoy el Señor sigue hablando a las iglesias y les dice: vuélvanse a mí, conságrense, conviértanse, humíllense. El Señor está buscando la santidad en medio de su iglesia.
El Señor Jesucristo viene por su iglesia. El Señor Jesucristo regresará y es importante que la iglesia pueda estar consagrada. Y aquí vemos una invitación a la oración y a que busquemos su rostro. El domingo pasado el hermano Arturo compartía acerca de las prioridades en la vida del cristiano y decía que la prioridad número uno, la copa más elevada, más alta, es la comunión íntima con Dios, es la comunión personal con Dios, y de ahí deriva todo lo demás. De ahí deriva la familia, la iglesia, el mundo, el impacto que podamos tener en la sociedad. Tiene que empezar con nuestra comunión personal con el Señor. Y el día de hoy quiero hablar acerca de esto. Quiero hablar acerca de la importancia de la oración. Quiero hablar acerca de la necesidad de buscar a Dios. En una ocasión se acercaron unas personas para hablar con un hombre chino en medio de una situación difícil que había acontecido en el ámbito sanitario, y le preguntaron cuál es el mejor remedio que hay para salir de esta enfermedad. Y él dijo: las rodillas. Las rodillas es el mejor remedio. Es decir, aprender a doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de Dios. Que podamos tener oídos para oír y entender que el Señor nos está llamando a la oración como iglesia, a la oración individual, a la oración como familias, que podamos acercarnos a la presencia de Dios. Lucas capítulo 11, versículo número 1. Dice la escritura de la siguiente forma, Lucas capítulo 11, versículo número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Creo que es una oración que pudiéramos elevar, o una petición que pudiéramos elevar el día de hoy y decirle a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Qué será lo que veían los discípulos en Jesús? Seguramente veían una vida de respaldo, oraciones contestadas, un impacto en lo que Él hacía. De pronto los discípulos querían llevar a cabo alguna acción y no había respuesta, y llegaba Jesús y había una contundencia, porque había un respaldo, había una bendición. Pero igualmente vemos en Jesús esa vida de comunión, esa vida de consagración, esa vida de oración buscando al Padre cuando estuvo aquí en la tierra. Y eso llevó a los discípulos a decirle: Señor, enséñanos a orar. Hoy pudiéramos decirle a Jesús lo mismo: enséñanos a orar, lo necesitamos. Es un llamado a la oración. Dios está llamando a su pueblo a orar. Dios está llamando a su pueblo a entrar en su presencia, a humillarse delante de Él, a buscar su rostro. Y esto permitirá entonces que Dios pueda moldear a su iglesia, moldear a su pueblo, y no solamente a su pueblo, sino aún aquel que no es su pueblo, para que pueda caminar con Él y para que pueda volverse a Él de todo corazón. Hoy quiero hablar acerca de la oración, y antes de tocar algunos puntos importantes de qué es lo que dice la Biblia acerca de la oración, quiero compartir algunas consideraciones importantes con respecto a la oración, consideraciones importantes. Pero antes de ver las consideraciones, quisiera leer una definición. Tenemos una diapositiva de lo que es la oración. La oración, según un diccionario bíblico ilustrado, dice: es la comunicación con Dios. Esto es orar, la comunicación con Dios. Siendo Él creador del mundo y reinando sobre Él, o sea, reinando sobre el mundo, no es un ser impersonal, sino un Dios dispuesto a escuchar a los hombres. Es solamente un fragmento de una definición bíblica de lo que es la oración. Pero nos habla de que la oración es una comunicación con Dios, el hombre comunicándose con Dios, el hombre hablando con Dios. Y este Dios que es tan grande, este Dios que es creador, este Dios que tiene atributos tan gloriosos, a pesar de su grandeza y a pesar de nuestra pequeñez, no es un ser impersonal. O sea, un ser que nada más dejó leyes, dejó normas y se ausentó. Y no tiene comunión
con el ser humano. No, no es un Dios impersonal. Es un Dios personal. Es un Dios que trata con personas. Es un Dios cercano. Y dice la definición, es un Dios que está dispuesto a escuchar a los hombres. Y es a través de la oración que Dios nos oye. Dios nos escucha. Cuando tú le hablas a Él, Él te oye, Él te escucha y Él quiere, Él desea que puedas orar. Vamos a ver algunas consideraciones. La siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, Dios quiere que oremos. Es muy importante. Dios quiere que oremos. Dios quiere que tú tengas una vida de oración. Desconozco cuál sea tu condición. Seguramente hay actividades domésticas, actividades laborales, actividades con los hijos, actividades quizá en negocios. Pero Dios quiere que apartes un tiempo para estar cada día personalmente con Él. Dios quiere que oremos. Segundo punto. Él conoce nuestra necesidad y nuestros pensamientos. Dios conoce lo que estamos viviendo. Él conoce nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos dice claramente que el Señor, aún no está la palabra en nuestra boca. El Salmo 139:4, aún no está la palabra en nuestra lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Tú la sabes toda. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en nuestra lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él la conoce. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce lo que hay en nuestra mente. Él conoce nuestras necesidades. Aún no está la palabra en nuestra boca. Aún está en nuestra lengua. Y el Señor ya la sabe. Y Jesús también lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 7. Mateo capítulo 6. Versículo 7, en la parte final, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que vosotros le pidáis. La palabra de Dios nos habla acerca, versículo 8, que Dios conoce nuestra necesidad. Y Dios sabe aquello que está en nuestro corazón aún antes de que nosotros le pidamos, aún antes de que nosotros le hablemos. El Señor ya sabe nuestra necesidad. El Señor ya sabe lo que está en nuestra boca. Pero el Señor quiere que oremos. El Señor quiere que pidamos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él y abrir a Él nuestro corazón. ¿Qué otra consideración? Tenemos un Padre que está en los cielos. Tenemos un Padre que está en los cielos. Nos acercamos no solamente a un Dios, sino a un Padre que está en los cielos. Y la siguiente. Si no es tu Padre, es necesario que le entregues tu vida. Pero Dios quiere que entendamos que nos acercamos no a un concepto de un Dios complicado de comprender, omnipotente, omnisciente, eterno, creador, inmutable, sabio. No, Él quiere que lo podamos ubicar como nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y Él desea que con confianza nos podamos acercar a Él. La Escritura nos habla acerca de esa relación de confianza que Dios desea que tengamos. Mateo capítulo 6, verso 9, es Jesús hablando. Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, la palabra de Dios por boca de Jesucristo nos invita a acercarnos a Él como Padre. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Él es nuestro Padre y Él desea que podamos tener esa confianza para acercarnos a Él en una relación hijo-padre. No una relación fría, no una relación distante, no una relación en la cual no haya esa confianza, sino todo lo contrario. El Señor desea que podamos tener una relación personal
con Él, como si Él fuese nuestro Padre. Y si el día de hoy tú no estás caminando con Dios, el Señor te invita a que rindas tu vida a Él, a que le entregues tu corazón para que Él pueda ser tu Padre, para que Él pueda gobernar tu vida y para que Él pueda estar contigo en cada momento. Pero quiero tocar varios puntos que los tenemos en otra diapositiva. Por favor, si la preparamos. Características de la oración de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver varias características y vamos a ir intercalándolas junto con pasajes de la Escritura. La primera, aprendamos a pedir. Aprendamos a pedir. ¿Sí? Vamos a ver 10 características rápidamente. Debemos aprender a pedir. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago, en el capítulo 4, versículo número 23. Santiago capítulo 4, versículo número 2, Santiago 4, 2. Dice la Escritura de la siguiente forma: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Atención, porque no pedís. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Es decir, mucha gente no recibe porque no hay una vida de comunión, no hay una vida de oración, porque la gente no se lo pide a Dios. Y yo te pregunto, ¿has hablado con Dios? ¿Le has pedido aquello que necesitas? ¿Has tenido comunión con Él y has tenido esa intimidad que el Señor desea para con tu vida? Qué importante es que aprendas a pedir. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente punto. Aprender a pedir. 2, una relación privada con el Señor. El Señor desea que tú tengas una relación privada con Él. Sí es bueno congregarse, sí es bueno estar con los hermanos, sí es bueno asistir los domingos, es bueno orar con otros discípulos, pero Dios quiere que tengas una comunión íntima con Él. El Señor quiere que te relaciones personalmente con Él. Y la oración grupal jamás va a sustituir la relación personal con Dios. El Señor quiere que tú puedas tener una comunión privada con Él. Mateo 6. Versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo número 5. Es Jesús hablando y dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Se refiere a tu cuarto personal. Entra en tu aposento, a tu recámara, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de la oración privada, la oración personal con Dios. Tener ese tiempo para encerrarte, para cerrar la puerta de tu recámara, de tu aposento, para hablar con Él, para abrirle tu corazón, para llorar con Dios, para expresar tus temores, tus inquietudes, tus miedos, tus anhelos, aún tus luchas, tus tentaciones, para cantarle, para adorarle, para alabarle, y aún cuando no hay palabras, para estar en su presencia. Así como un hijo que llega con su padre y lo abraza, y a lo mejor no hay palabras en ese momento, pero está pegado a su padre. Y el papá se alegra de que el hijo esté con él. Es decir, el Señor anhela esa comunión íntima, esa comunión privada. Y es importante que cada uno de nosotros nos organicemos, porque habrá muchas tentaciones para no orar. Habrá muchas tentaciones para no tener ese tiempo, obligaciones, compromisos. Amados, tenemos que hacer el espacio. Queremos ver una iglesia que impacte. Queremos ver vidas que puedan tener una trascendencia. Es necesario que haya oración. Punto número 3. Las características de la oración de acuerdo a la palabra de Dios. Es importante rogar, no exigir. Es decir, hay que clamar, no reclamar.
es diferente. ¿Cuánta gente el día de hoy habla de que debemos reclamarle a Dios? Tú reclámale, tú exígele, tú demándale. Cuando vemos en la palabra de Dios algo totalmente diferente. Más bien hay que clamarle a Él. Hay que rogarle. Hay que pedirle. El día de hoy pareciera que el hombre está sentado en el trono y le tiene que reclamar a Dios, el cual viene como un siervo para obedecer los deseos y los caprichos de las personas, pero no es así. Dios sigue sentado en el trono. De Él es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y cuando un cristiano se acerca a Él, se acerca con humildad, se acerca a clamar, se acerca a rogar, se acerca a pedir. Recordamos la sirofenicia cuando vino delante de Jesús, que le dijo: Señor, Señor, le clamó, Señor, le rogó, ten piedad de mí. Y más adelante, al ver quizá un silencio: córreme. Y el Señor la escuchó. El Señor la oyó. ¿Cuántos casos en la Biblia de personas que se acercaron con un corazón adecuado, clamando, pidiendo, rogando, no reclamando, no exigiendo, no demandando? Es cierto, hay promesas. Es cierto, Dios ha dejado su palabra. Y la palabra será siempre importante para poder saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero no para llegar a exigirle a Dios, sino para llegar a pedir, a suplicar, a rogar, a clamar al Señor. Lucas capítulo 22, versículo número 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Vemos el ejemplo de Jesucristo mismo. Antes de morir, le dijo al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa. Él estaba en el Getsemaní y le dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No, el Hijo no llegó a reclamarle al Padre, ni a exigirle, ni a demandarle. Vemos a un hijo que se acercó al Padre con humildad, rogándole, suplicándole: si es posible, pasa de mí esta copa. Y lo vemos arrodillado, lo vemos clamando, gimiendo, y había un sudor en su rostro. Y dice la palabra que había una lucha espiritual la cual él estaba librando, porque cuando un cristiano ora, está librando una lucha espiritual en contra de un reino espiritual de las tinieblas, que está queriendo destruir su vida, su casa, su familia, la sociedad. Quiere estropear, quiere sabotear los planes de Dios. Y es importante que a través de la oración podamos conquistar batallas, podamos alcanzar promesas, podamos ver la mano de Dios y el poder de Dios en nuestras vidas y a nuestro alrededor. Pero es importante que lleguemos a rogar, a clamar, como lo hizo el Hijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor. El propio Hijo antepuso la voluntad del Padre Celestial a sus deseos personales. Amado, como iglesia tenemos que aprender a clamar, a rogar, como dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que aprender a clamar, a rogar, a gemir, sabiendo que Dios es poderoso para hacer maravillas. Punto número 4. Característica cuarta de la oración de acuerdo a la palabra de Dios: debe haber sencillez en nuestra oración. Debe haber sencillez en nuestra oración. Son puntos que es importante que vayamos identificando y que vayamos aplicando a nuestras vidas. Y por eso los ponemos aquí en una diapositiva para que puedan ser más didácticos. Tiene que haber sencillez en nuestra oración. ¿Qué significa esto? Que debemos aprender a acercarnos a Dios con un corazón sincero, sin nada que quizás se muestre como una apariencia para poder a lo mejor obtener algún tipo de beneficio, sino que haya un corazón sincero. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice la Escritura, Mateo 6, 7. Es Jesús hablando y dice la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 6, verso 7. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, Jesús dice que no utilicemos vanas repeticiones. ¿Qué significa esto? Él está hablando de la oración modelo del Padre Nuestro, pero no está diciendo repítelo y rézalo. Así como si fueras, no sé, un perico que está repitiendo una oración sin entender lo que dice. El día de hoy mucha gente utiliza esta oración modelo para repetirla y repetirla y repetirla, y a veces ni siquiera están pensando en lo que hablan, están pensando en otras cosas y están recitando y repitiendo algo que no sienten, ni entienden, ni desean. Jesús dijo, no uses vanas repeticiones, no uses palabras huecas, no uses palabras sin sentido, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados, serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Es decir, tenemos que acercarnos a Dios con sencillez, hablarle como a nuestro Padre, hablarle con confianza, hablarle de corazón, hablar aquello que tú necesitas, con el lenguaje y el vocabulario que tú tienes, buscando que Dios te escuche. Señor, ayúdame. Señor, me siento triste. Señor, me siento necesitado. Señor, tengo problemas, tengo miedo, Señor. Señor, me he sentido débil en esta área. Ven y ayúdame, Señor. Tengo situaciones quizá matrimoniales, o con mis hijos, o con mis padres, o Señor, en el trabajo hay tal conflicto, ayúdame, Señor. Si tú no vienes a mi vida, yo no sé cómo voy a reaccionar. Tenemos que hablarle a Dios con sinceridad, con sencillez, no utilizando un lenguaje rimbombante, un lenguaje complicado, un lenguaje a lo mejor bíblico, teológico, pensando que ese lenguaje va a permitir que haya un mayor efecto y bendición en la oración. El Señor quiere sinceridad. El Señor quiere que nos acerquemos con un corazón humilde, sencillo, sincero, como el de un niño que se acerca a un padre y habla con franqueza, con libertad, con honestidad, con transparencia. Que tú puedas acercarte con Dios. Hay mucha gente que dice, es que no sé cómo orar, es que no conozco muchos textos, no conozco mucho lenguaje bíblico, no sé cómo acercarme. Acércate a Dios y háblale, exprésale lo que sientes, háblale de corazón. Él te escucha, Él te atiende y Él desea ayudarte. Si tú eres sincero, si en verdad quieres caminar con Él, obedecerle y servirle, acércate con confianza y háblale con las palabras que hay en tu corazón. Háblale con las palabras que broten de tu alma. Háblale con sencillez, con sinceridad, con transparencia. El Señor quiere esto. Punto número 5. ¿Cómo debe ser la oración de acuerdo a la Escritura? Debe ser una oración con confianza. Tiene que haber fe. Ya lo vimos, tenemos que aprender a pedir. Tiene que haber una relación privada con Dios. Rogar, que haya sencillez. Y ahora estamos viendo, debe haber fe. Confianza en Dios. Es decir, la palabra de Dios nos habla acerca de la importancia de creerle a Dios cuando oramos. ¿De qué sirve llegar ante su presencia si no confiamos en que Dios nos va a ayudar? ¿De qué sirve clamar y pasar horas en medio de la incredulidad diciendo Dios no puede cambiar las circunstancias? Son muy difíciles, son muy complicadas. Si supieras, hermano, cómo es mi familia, y supieras, hermano, cómo es mi vecindario, y supieras, hermano, cómo es el círculo en el que me desenvuelvo. No, hermano, por eso, pues la verdad es que pues yo estoy buscando a Dios solo. Hay poca expectativa, hay poca confianza en que Dios pueda hacer un milagro. Debemos acercarnos con fe. La fe es confiar que Dios ha prometido y que Dios es poderoso y que Dios es bueno y que Dios, si lo ha dicho, es porque Él quiere hacerlo. Desea hacerlo. Pero si nos acercamos con incredulidad, le estamos haciendo al mentiroso, porque aquel que desconfía de Dios le hace mentiroso. Pues la propia palabra de Dios dice que aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tiene que haber confianza. La fe es indispensable para que Dios se mueva. ¿Cuántas veces en el ministerio de Jesús vemos que Él iba a hacer una obra y decía, conforme a tu fe te sea hecho? Y Él aún se admiraba por la confianza que había en las personas y decía, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como has pedido. Qué importante es la confianza. El Señor está deseoso
en actuar, en obrar, pero es importante que tengamos fe, que tengamos confianza, que entendamos que le estamos orando a un Padre que escucha, a un Padre que es poderoso, a un Padre que es bueno, a un Padre que desea obrar en las vidas. Mateo capítulo 21, versículo número 22. Mateo capítulo 21, versículo número 22 nos habla acerca de la fe. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Verso número 22. Todo lo que pidiereis. Podemos tener la confianza de que Dios nos va a responder, pero aquí pone Jesús como condicionante: que haya fe, que haya confianza, como el grano de mostaza. Aunque sea una fe pequeña, el grano de mostaza es chiquito, pero luego crece para ser una gran hortaliza. El Señor nos dice: aunque tengas una fe que no sea grande, así, con eso será suficiente para que yo haga maravillas en tu vida y a tu alrededor. Amados, es importante que creamos, que tengamos fe. Si no tenemos fe, Dios no va a obrar. Dice la palabra que Jesús quiso hacer grandes cosas en Nazaret, pero no pudo, así dice la Biblia, por la incredulidad de la gente. Quiso sanar, quiso liberar, quiso hacer milagros, pero dice la Biblia, no pudo. Y estaba asombrado por la incredulidad que había en ellos. No es que le faltara poder a Jesús, sino que Él se mueve a través de la fe de la gente. Y cuando la gente se acerca escéptica, incrédula, indiferente, desconfiada, eso limita el poder de Dios. Y aun cuando Dios quiere obrar, aun cuando Dios quiere hacer maravillas, Dios no lo hace porque no hay fe. Estamos entendiendo lo que dice la Biblia como requisitos que establece Él para que Él pueda manifestarse con poder a través de nuestra vida de oración. Debe haber confianza. Punto número 6, la siguiente diapositiva. Características de la oración de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué más debe haber? Debe haber permanencia. Debemos permanecer en Dios. ¿Qué significa la permanencia? La permanencia significa que aprendamos a buscar a Dios no solamente cuando hay dificultades, no solamente cuando hay problemas, porque mucha gente así lo hace. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay pandemia, cuando hay quizá un conflicto laboral, cuando hay un conflicto académico, cuando hay quizá un problema, no sé, conyugal, la gente busca a Dios, clama a Dios, se humilla a Dios, hace oraciones largas, pero tan pronto se resuelve el problema, la gente se olvida de Dios, la gente vuelve a su vida. Dios quiere que haya una permanencia, no solamente buscarle cuando hay dificultades, problemas, enfermedades, sino que pueda haber una búsqueda constante a Dios. ¿Y en qué contexto Jesús dijo: si permanecéis en mí? Va a haber una manifestación. Él lo dice, haciéndose ver como la vid y nosotros como los pámpanos. Juan capítulo 15, versículo 7. Vamos a ver lo que dice Dios acerca de la permanencia y el valor de esta para que Dios pueda manifestarse en nuestra vida de oración. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Fíjate, si permanecéis en mí, es la condicionante. Y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí están las condiciones. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mira la promesa tan grande. Pero hay condiciones para que las promesas se cumplan. No es nada más llegar cuando hay dificultades y problemas y clamar a Dios y olvidarnos de Él después. Él está hablando de permanecer en Él. Y el contexto de este pasaje es Jesús diciendo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Él es la vid, Él es el tronco, nosotros somos las ramas, y Él desea que nosotros podamos permanecer en Él como el pámpano permanece en la vid, injertados en Él. Y la permanencia es una condición para que Dios pueda manifestarse con poder a través de nuestra vida de oración. Si alguien solamente busca a Dios en los problemas y solamente le busca cuando hay conflictos, quizá observará algún milagro de parte de Dios,
pero Dios no podrá actuar en su vida como Él lo desea. Así como los 9 leprosos que se acercaban a Jesús con una mala actitud, eran 10, pero solamente uno venía con buena actitud. 9 de ellos vinieron solamente por necesidad, por enfermedad, y cuando fueron sanados se olvidaron, pero uno de ellos, eran 10 leprosos, solamente uno de ellos regresó a postrarse delante de Jesús. Nos habla de la permanencia, nos habla de la comunión personal. Amado, Jesús quiere que permanezcamos en Él. Jesús quiere que permanezcamos cada día, no que haya periodos de búsqueda de Dios y después que nos apartemos. Ya no quiero caminar con Él, ya quiero ahora hacer otros proyectos, otras metas personales. No, amado, debemos permanecer con Cristo, aprender cada día a estar con Él, a temerle, no solamente a buscarle los domingos, también los lunes, los martes, cada día, en la calle, en el trabajo, en la familia. Dios quiere que permanezcamos en Él. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos y necesitamos permanecer en Él si queremos ver una vida de respaldo y de bendición en nuestra oración. Siguiente punto, por favor, de la diapositiva. Estamos en el punto número 7. Dios quiere que haya una perseverancia, es decir, hay que perseverar en la oración, no solamente permanecer en Jesús. Hay que perseverar en la oración. Hay que seguir pidiendo lo que estamos pidiendo. Es decir, estás clamando por tus hijos, estás clamando por tu familia, estás clamando por tus hermanos o por tus padres, estás clamando por un vecino, por un compañero. Sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, confiando que es una batalla, que es una guerra, que a veces no es solamente pedir una vez, hay que buscar, hay que tocar. Es decir, se habla de pedir para recibir, pero también se habla de buscar. Y la búsqueda nos habla de invertir tiempo, de estar utilizando un espacio para indagar, para ver dónde está, para estar buscando el lugar en donde podemos encontrar aquello que anhelamos encontrar. No es solamente pedir, a veces hay que buscar, hay que tocar, hay que llamar. Es decir, debe haber una oración perseverante, persistente. Aprendamos a pelear en la oración. Aprendamos a clamar. Si pediste un día y no ves una respuesta, sigue orando, sigue pidiendo. Hazlo con fe. No decaiga tu ánimo, no decaiga tu confianza, no decline la esperanza, pero sigue pidiendo. Sigue pidiendo. Lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones cómo la perseverancia trajo frutos. La propia mujer sirofenicia, cuando clamó a Jesús de inicio, no hubo respuesta. Y siguió clamando y los discípulos dijeron, está dando voces a nosotros ya, Señor, atiéndela por favor. Y ella siguió clamando. Y Jesús habló con los discípulos, les dijo, no es bueno dar a los perrillos lo que es de los hijos. No es el tiempo de ella. Y la mujer siguió clamando y siguió rogando. Hasta que llegó la respuesta. Hasta que llegó la respuesta. Debemos aprender a perseverar, debemos aprender a luchar en medio de la oración. Aun cuando no veamos que llega todavía aquello que esperamos, tiene que haber fe, tiene que haber confianza en lo que se espera, convicción en lo que no vemos el día de hoy. Y debemos continuar orando, perseverando hasta alcanzar lo que estamos esperando. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo número 1. Es Jesús el que está hablando, Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una parábola de orar siempre y no desmayar, seguir adelante, seguir pidiendo. No te desanimes, aunque veas las cosas difíciles, aunque veas que en lugar de mejorar empeoran. Sigue pidiendo, sigue orando. El Señor va a actuar, va a obrar. En el verso 7 de Lucas 18 añade Jesús: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles?, pregunta Jesús. Y Él contesta: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
que tiene que haber perseverancia, que tiene que haber persistencia, que tiene que haber continuidad, clamar a Él, no exigirle. Los que claman a Él de día y de noche, habla una perseverancia y habla también de fe. ¿Hallará fe en la tierra? Vemos cómo la Escritura confirma los principios que estamos estudiando. Estamos entresacando las verdades de la palabra de Dios y un texto confirma otro texto. Fe, perseverancia, clamor a Dios, humildad delante del Señor. Y la parábola a la cual se enfoca Jesús es aquella mujer viuda que llega delante del juez injusto y le dice: hazme justicia de mi adversario. Y el juez era malo, no temía a Dios ni temía a hombre. Pero por cuanto la mujer venía constantemente y le clamaba, el juez se cansó y dijo: ay, esta mujer ya me cansó, para que no venga de continuo le voy a hacer justicia. Y Jesús dice: ¿oísteis lo que dijo el juez injusto? Solamente por la persistencia de la mujer, el juez respondió. Nuestro Dios no es un juez injusto, nuestro Dios es el juez justo. Y si el juez injusto terrenal hizo justicia a la mujer ante la persistencia, ante la perseverancia, cuánto más nuestro Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Os digo que pronto les hará justicia. Tenemos que perseverar, pero tiene que haber fe, tiene que haber confianza. Y es importante que oremos siempre sin desmayar. Sin desmayar, aunque no veamos la respuesta el día de hoy, sigue pidiendo, sigue orando, sigue esperando. El Señor lo va a hacer. Y entiende que la respuesta de Dios no es siempre sí. A veces es espera o a veces es no. Y la gente dice: no, es que Dios no me contesta. Si ya te contestó, te digo que no. Pero la gente piensa que la respuesta tiene que ser sí. Y no siempre será de esa forma. A veces Dios dirá: no es el momento. Sigue pidiendo, sigue clamando. Es una guerra espiritual. Y a veces Dios dirá: no, eso no lo quiero para tu vida. Pero es importante que perseveremos orando y pidiendo aquello que sabemos que es correcto, aquello que sabemos que es bueno, aquello que sabemos que está en la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver que es otra de las condiciones que establece la Escritura. Pero ahorita estamos enfatizando la importancia de perseverar, insistir, ser constante, no desmayar. Regresamos a la diapositiva, punto número 8. Y vamos precisamente a hablar acerca de que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir de acuerdo a su voluntad. Es muy importante esto. Queremos ver una vida efectiva, una vida de oración donde haya respuestas. Es importante que pidamos de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sabré lo que Dios quiere? A través de la comunión personal. ¿Y cómo sabré lo que Dios quiere? A través de la Biblia. Cuando estudiamos la palabra de Dios, sabemos qué es lo que Dios quiere. Sabemos qué es lo que Dios busca. Sabemos qué es lo que Dios desea. Y Él nos habla a través de la Escritura y nos confirma por la palabra. Y nos habla a través de verdades que Él ha dejado escritas, que nos van guiando cada día. Es decir, debemos conocer la voluntad de Dios para pedir de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Fíjate lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 14. Es el apóstol Juan que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, atención, Él nos oye. Él nos oye, pero que sea de acuerdo a su voluntad. Si yo le estoy pidiendo a Dios en contra de su voluntad, ¿acaso Dios me va a escuchar? Obviamente no. Si alguien está pidiéndole a Dios que lo ayude para vengarse del vecino que le hizo algo malo, si alguien le está pidiendo a Dios que le pueda dar una mujer de esposa, pero la mujer es inconversa, la mujer está casada, o la mujer quizá es una mujer que no teme a Dios, pues obviamente no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice claramente: no os unáis en yugo desigual. Y la palabra de Dios dice: cómo andarán dos justos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la palabra de Dios habla en contra de la venganza y del odio y del resentimiento. Y si alguien está pidiendo para que Dios le haga un daño a una persona, un mal a una persona, por más que ore, está pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Es decir, debemos aprender a pedir de acuerdo a lo que Dios
Dice, imagínate, hay una persona que está orando: Señor, ayúdame para poder hacer este robo y para poder entrar a la casa de esta persona, que no me agarren. Oye, pues para empezar tiene que leer los 10 mandamientos y ver que dice la Escritura: no robarás, y que Dios está en contra del hurto. Y por más que pida y ore, obviamente Dios no le va a contestar, y por eso acaba esa gente mejor orándole a la muerte, porque obviamente no ven la bendición de Dios en sus vidas, porque no desean obedecerle y porque no piden de acuerdo a su voluntad. Amados, queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida de oración. Tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo podemos saber eso? A través de la Biblia. Por ello es importante que la oración vaya acompañada de la Biblia. La Biblia es como el combustible para la oración. Cuando le ponemos Biblia, textos de la Biblia, pasajes de la Biblia, principios y promesas de la Biblia a nuestra oración, eso nos lleva a tener fuerza, a tener fe. Es como el combustible que hace que la vida de oración continúe y tenga efectividad. Pero si tú no lees la Biblia, si no conoces la palabra de Dios, si jamás estudias la Escritura, ¿cómo podrás pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? Y a lo mejor le estarás pidiendo en contra de su voluntad. Y por eso no ves las respuestas. Por eso ves que todo va en contra. ¿Por qué? Porque no estás pidiendo de acuerdo a su palabra, a su voluntad. Queremos ver bendición en nuestra vida de oración. Aprendamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente punto. Punto número 9. ¿Qué más tiene que haber en nosotros para que podamos ver la bendición de Dios en nuestra vida de oración? Tiene que haber obediencia en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a caminar en rectitud. Qué cómodo es para aquellos que viven en rebeldía, en inmoralidad, en pecado constante, buscar a Dios en su necesidad y querer que Dios venga a su rescate, a su ayuda, solamente para sacarlos y librarlos del problema. Pero quieren seguir haciendo lo malo. Quieren seguir viviendo mal. Quieren seguir persiguiendo sus metas personales, egoístas, sin considerar a Dios. Así no es Dios. Queremos ver bendición en nuestra vida de oración. Tenemos que aprender a obedecerle. De hecho, revisaba el diccionario bíblico y decía que Dios responde la oración de aquellos que no practican el pecado. Qué interesante. El propio diccionario bíblico enfatiza que la obediencia es algo importante, necesario, indispensable para que podamos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de Juan nos dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, cuando alguien está viviendo en desobediencia, en pecado, en rebeldía, en indiferencia a Dios, esa vida de oración está truncada. Está afectada, no hay esa comunión como debería haberla. Pero no porque Dios no quiera, no porque Dios no desee, no porque Dios busque tu mal, sino porque el hombre mismo se distancia de Dios, se aleja de Dios, se aparta de Dios y se revela la autoridad de Dios. Claro que Dios escucha, pero Dios no responde, Dios no actúa, Dios no atiende. Pero cuando alguien se acerca a Dios con el deseo de obedecer, con el deseo de caminar, con el deseo de agradarle a Él, con el deseo de que su vida sea una vida recta, una vida justa, una vida pegada a la Escritura, podemos orar y saber que Dios nos escucha. Él es el más interesado en que tú camines con Él. Él es el más interesado en que llegues a la meta. Él es el más interesado en que puedas llegar al final y que puedas ganar a tu familia y que puedas ganar a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a que puedas predicar la palabra en las calles y la gente escuche. Él es el más interesado que puedas vencer las tentaciones, las luchas, aquello que te aqueja. El Señor es el más interesado en ayudarte. Entiéndelo. Pero tiene que haber en ti la disposición y el deseo de obedecer, la determinación de caminar con Él, la voluntad de apegarte a la Escritura. No estoy hablando de que se van a acabar las luchas, no estoy hablando de que no habrá tentaciones. Claro que las habrá, habrá dificultades, habrá tentaciones, habrá deseos, habrá invitaciones a hacer lo malo por parte de gente que te rodea. Pero la diferencia es que tú vas a determinar, vas a decidir agradar a Dios. Y le vas a pedir su ayuda. Y vas a acercarte a Él. Y Él te va a ayudar. Él va a estar contigo. Él te va a fortalecer.
Él te va a tomar de la mano y te va a llevar en este camino. Aunque parezca difícil, aunque parezca complicado, aunque haya enfermedad, aunque haya carencia, aunque haya limitaciones, el Señor quiere enseñarte a confiar cada día más en Él. Pero tiene que haber en ti la disposición de obedecerle, de agradarle y de caminar con Él. Estamos viendo lo que establece la Escritura como condicionantes para que podamos ver una vida de bendición en nuestra oración. Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. Primera de Juan 3, 22 dice la Biblia: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Atención, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Razonemos por un momento este pasaje. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, dice Jesús. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El Señor promete que nos va a dar todo aquello que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amado, que así pueda ser tu vida, que así puedas caminar, buscando agradar a Dios, buscando obedecer a Dios, buscando hacer su voluntad. Y si tú eres alguien que haces esto y que cumple los demás requisitos que vienen en la palabra de Dios, el Señor te va a bendecir, el Señor va a estar contigo, el Señor te va a responder. Aun cuando demore en contestar, el Señor lo va a hacer. Y a veces requerirá de lágrimas, de clamores. En una ocasión un hombre llegó y le dijo a un misionero: ya no puedo, fui a tal lugar y no veo respaldo, fui a tal lugar y la gente no escucha, están bien duros, están duros como la piedra. Y entonces el misionero le preguntó: ¿y ya probasteis con lágrimas? Y los predicadores se quedaron así, sacudidos, y se fueron a predicar otra vez, clamando a Dios con lágrimas. Y efectivamente hubo un impacto en aquellas vidas. Amados, cuando una persona está dispuesta a cumplir las condiciones que Dios establece, el Señor se mueve con poder. Pero Dios quiere que vivamos una vida agradable a Él, que haya esa determinación. Y si en momento dado en tu vida llegaste a fallarle a Dios y sentiste que no actuaste como Dios te lo pedía, simplemente ve con Dios, humíllate, reconoce lo que hiciste y dile: Señor, quiero agradarte, quiero obedecerte. Y pon los planes de Dios, las metas de Dios, los proyectos de Dios por encima de los tuyos. Amado, tiene que haber esto para que Dios bendiga. Y punto número 10, regresamos a nuestra diapositiva. ¿Qué más tiene que haber en la oración? La siguiente condición es que pidamos en el nombre de Jesús. Que pidamos en el nombre de Jesús. La Escritura nos dice esto. Estamos viendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que opina un grupo, no lo que opina una persona, un predicador. Lo que dice la Escritura, lo que dijo Jesucristo mismo en su palabra. Juan capítulo 14, versículo 13. Es Jesús mismo el que está hablando. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Es Jesús el que está hablando. Está hablando esa última cena, ese día previo a ir al Getsemaní a dar su vida por nosotros. Está hablando con los discípulos y les dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis, atención, en mi nombre, yo lo haré. Hay que pedir en el nombre de Jesús. ¿Pero qué significa esto? Mucha gente no lo entiende. Mucha gente no lo comprende y piensan que simplemente es concluir la oración con un pequeño eslogan, con una pequeña frase: en el nombre de Jesús, amén.
Y ya con eso va a tener la efectividad la oración. Y si no utilizo esos conceptos o esa frase, obviamente no va a haber un impacto. Pero no es así. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? ¿Qué significa cuando Jesús dijo, todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré? Está diciendo, si el día de hoy tienes la oportunidad de acercarte a Dios, si el día de hoy puedes hablarle a Él como tu Padre, si el día de hoy puedes acercarte con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Cuando ayer fuiste enemigo, cuando ayer hiciste lo malo, cuando ayer pecaste en contra de Él, pero hoy puedes acercarte con confianza a Dios. ¿Sabes por qué es? No es porque seas especial, no es porque seas mejor que otros, no es porque hayas sido formado de una forma diferente, de una manera diferente. Si hoy podemos acercarnos a Dios, es gracias a Jesucristo. Es gracias a que Él dio su vida por nosotros. Es por los méritos de Cristo. Porque por tu justicia o por la mía, el día de hoy no podríamos acercarnos a Jesús. Porque si miramos para atrás y recordamos cómo vivimos lejos de Dios y cómo transgredimos en algún tiempo los mandamientos de Dios, ¿con qué cara nos acercamos a Él? Pero si hoy podemos venir delante de Él, es porque Él dio su vida por nosotros. Él pagó por nosotros. Aquel día que nos arrepentimos, aquel día que vimos nuestra maldad, aquel día que nos humillamos delante de Él y decidimos caminar de una forma diferente. Pero sobre todo aquel día que vimos la cruz y el sacrificio de Jesús, el cual daba su vida por nosotros, el cual derramaba su sangre y moría por ti y por mí, para pagar por tu pecado y para pagar por el mío. No es por tus méritos, no es por mis méritos, no es por lo que hagamos. Y sí, el día de hoy predicamos y oramos y buscamos agradar a Dios en todo lo que podemos y entendemos, pero no es por nuestros méritos. Si hoy podemos acercarnos al trono de la gracia, es por Jesús. Es porque Él dio su vida por ti. Es porque Él te amó y porque Él pagó por tus pecados en la cruz. Si te has arrepentido, si le has entregado tu vida, si le has rendido tu corazón, si le has pedido perdón y has confiado en lo que Él hizo, has confiado en su muerte, en su sacrificio, hoy a través de eso puedes tener a Dios como Padre, habiendo Él sido tu enemigo y tu adversario. Ahora puedes llamarle Abba Padre, papá. Una relación de confianza. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo moría, cuando Él daba su vida por la humanidad, dice la Escritura que hubo tinieblas en la tierra y la tierra tembló. Y dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y ese velo imposibilitaba que la gente pudiera entrar al lugar santísimo. Pero cuando Cristo da su vida por nosotros, ese velo fue rasgado de arriba a abajo. Dios lo hizo. Dios abrió ese conducto para que tú y yo podamos ahora entrar al lugar santísimo. ¿Y cuál es ese lugar? No es en un tabernáculo, no es en un templo físico. Se refiere a la comunión íntima con Dios. Se refiere a la comunión personal con Dios. Hoy a través del sacrificio de Cristo, a través de lo que Él hizo por ti, a través de su amor, que Él dejó el cielo y vino a esta tierra y derramó su sangre por amor a tu vida y pagó en la cruz del Calvario tus pecados. Yo no conozco de dónde vienes, no sé todo lo que has hecho, pero si te arrepientes o te has arrepentido y has creído en Jesús, Él quiere perdonarte. Él puede perdonarte. Él murió por ti. Y si te arrepientes y crees en Él, el Señor te perdona de tus pecados y puedes acercarte al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gloria a Jesucristo. No es por tus méritos, no es por mis méritos, no es por mis obras, no es porque soy diferente ahora, no es porque ahora me guardo de diferentes cosas y ya no hago lo que antes hacía. No, no es por mis méritos. No hay jactancia, no hay lugar para la soberbia, no hay lugar para la jactancia. Uno solo se lleva la gloria y es Jesucristo. Por Él podemos acercarnos a nuestro Dios. Y por eso cuando oramos decimos: Señor, en el nombre de Jesús,
por lo que Él hizo, por lo que Él dio, por lo que Él murió, por cuanto Él dio su vida, por cuanto Él murió por mí, por cuanto el acta de los decretos que había en nuestra contra fue clavada en aquella cruz. Hoy puedo acercarme delante de ti, habiendo sido enemigo tuyo, ahora puedo ser tu hijo, por lo que hizo Jesús. Hoy estamos aquí y hoy tenemos la oportunidad de la vida eterna, solamente gracias a Jesucristo. Y por eso, una de las condiciones es que recordemos que estamos acercándonos al Padre por lo que hizo Jesús. Por eso dice: todo lo que pidiereis en mi nombre, todo lo que pidiereis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no que esté mal decir en el nombre de Jesús, es correcto, no hay problema, pero entendamos lo que significa. No es solamente un refrán final para poder ver efectividad, tiene que ver con entender que si hoy podemos acercarnos al Padre y entrar al lugar santísimo, es por lo que hizo Jesucristo. Quiero terminar esta enseñanza diciendo lo siguiente: el mundo el día de hoy se está sacudiendo en medio de la muerte. El día de hoy el mundo está sacudiendo en medio del dolor. Cuánta gente está padeciendo en medio de la sociedad, no solamente en nuestra ciudad, en el mundo entero. México hoy tiene más de 200,000 contagiados, 250,000, más de 250,000 contagiados. Y más de 30,000 gentes han partido, han muerto. Y te digo que las estadísticas están cortas, porque mucha gente murió y jamás se le hizo una prueba. Y mucha gente ha sido contagiada en sus casas y jamás se les hizo el examen para evidenciar que tuvieron COVID-19. Pero las estadísticas, cuando menos de las pruebas que se tienen y de lo que se conoce, México ya rebasa los 252,000 contagiados y más de 30,000 muertos. Y las estadísticas siguen de pronto subiendo, bajando, aumentando, decreciendo. Estamos en días difíciles. Es importante depender de Dios. Es importante buscar a Dios. Es importante ser cuidadosos. Pero sobre todo entendamos que es un llamado a la oración. Es un llamado a que busquemos a Dios de rodillas. Es un llamado a clamar más a Dios. Es un llamado a que apartes diariamente un tiempo para estar en comunión con Dios. Tú en lo privado, tú en lo secreto, pero también con tu familia y aún con la iglesia con los que puedas orar. Quizá en una llamada a distancia, quizá en una conexión de Zoom o a través del Skype. Yo no sé, hay diferentes medios a través de los cuales podemos orar. Pero es importante que estemos orando. Pero sobre todo quiero enfocarme a la oración privada, tu oración personal con Dios. Amado, hoy Dios te está llamando a que le busques, a que ores, a que busques su rostro, a que te vuelvas a Él. El Señor está permitiendo esto que vivimos el día de hoy como sociedad, porque el Señor quiere un pueblo más consagrado. ¿Eres iglesia? ¿Eres pueblo de Dios? Hoy ten oídos para oír y hoy comprende que Dios nos está llamando a la cámara secreta, a que levantemos nuestra voz y a saber que no es en vano lo que pedimos, que el Señor está obrando y el Señor seguirá obrando. Pero es tiempo de seguir pidiendo, es tiempo de seguir orando, es tiempo de clamar con los requisitos y condiciones y características que hemos visto en la Biblia. Pero si tú eres alguien que no estás caminando con Dios, que has vivido lejos de Él, que has hecho lo malo y que el día de hoy el Señor te habla, debes entender que el Señor lo hace para que le rindas tu corazón, para que le entregues tu vida, para que abandones tus malos caminos, para que le digas: Señor, ya estoy cansado de esta vida que he llevado, ningún fruto bueno he visto, consecuencias malas, higos amargos he cosechado. Perdóname, Señor. El Señor hoy te llama al arrepentimiento. Y así como aconteció en el tiempo de Jonás, que fue a predicar la palabra a Nínive, y dice la Escritura que estuvo diciendo Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Predicó la palabra de Dios, llamando al pueblo de Nínive al arrepentimiento, porque venía el juicio de Dios. Y dice la palabra que todo Nínive, desde el rey hasta el menor, se humillaron, oraron, ayunaron y se convirtieron a Dios de todo corazón. Y Dios los perdonó.
queremos que Dios sane nuestra tierra. Queremos que Dios sane a México. Queremos que Dios sane a nuestra familia. Queremos que Dios sane a la gente que amamos. Es tiempo de orar, es tiempo de humillarnos, es tiempo de meternos con Dios. Se ha hablado de prioridades y una de ellas es la oración. Que podamos poner en práctica esto en nuestras vidas. El Señor nos llama a humillarnos delante de Él con los requisitos y las características que hemos visto. En una ocasión estaba un hombre de Dios llamado George Mueller, que era un predicador y un filántropo inglés. Este hombre, George Mueller, era un hombre de oración, un hombre de fe, y él estaba viajando de Inglaterra a Canadá. Tenía que participar en una conferencia y estaba en una embarcación viajando, cruzando el océano, cuando de pronto se soltó una tormenta y había una neblina densa y el capitán del barco batallaba para poder saber hacia dónde dirigirse y todas las circunstancias les eran contrarias. Y George Mueller, este hombre piadoso, se acercó al capitán en su camarote y le dijo: señor capitán, yo tengo que estar el día sábado en Quebec, allá en Canadá. Tengo una conferencia que realizar y es importante que yo pueda llegar el sábado por la tarde. El capitán lo volteó a ver con unos ojos grandes y le dijo: ¿no ha visto el clima que tenemos? ¿No ha visto la neblina? No vamos a llegar para el sábado, es imposible. Y George Mueller le dijo: mire, he servido a Dios durante cerca de 57 años. Y este Dios no me ha fallado. Siempre ha estado conmigo y me ha ayudado en las peores dificultades. Y yo sé que no va a ser la excepción ahora. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude? Y le dijo: ¿le parece bien si oramos para que podamos llegar el sábado por la tarde a Quebec? El capitán del barco lo volteó a ver y él mismo testificó después que al voltear a ver a George Mueller dijo: ¿de qué manicomio salió este hombre? Pero finalmente accedió y le dijo: está bien, vamos a orar. Ambos se arrodillaron ahí en el camarote y comenzaron a orar. Y George Mueller levantó la voz y de una forma sencilla, como la oración de un niño, le dijo: Padre, tú sabes que tengo este compromiso. Es importante que llegue, voy a levantar tu nombre, es para ti que voy. Señor, que la neblina se acabe. Señor, que pueda llegar el sábado por la tarde. Una oración breve, una oración corta, una oración de fe. Y terminó de orar y de pronto se levantó y el capitán iba a orar. Y George Mueller le puso la mano sobre el hombro y le dijo: no, usted no ore, no se preocupe, no tiene que orar. Por dos razones. La primera, usted no cree que Dios lo va a hacer, mejor no ore. Y segunda, el Señor ya me contestó, vamos a llegar a Quebec para el sábado por la tarde. Y efectivamente, cuando salieron del camarote, la neblina se había disipado y aquel sábado por la tarde George Mueller estaba en Canadá, en Quebec, asistiendo a ese evento porque Dios había abierto una puerta grande. Amados, este es nuestro Dios. Es un Dios bueno, es un Dios todopoderoso, es un Dios que no cambia, es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que quiere hacer grandes cosas a través de tu vida, es un Dios que viene pronto por su iglesia y desea que su iglesia se levante y alumbre. Pero es un Dios que nos está llamando a la oración de fe, a la oración humilde, a la oración perseverante, a la oración creyendo que Jesucristo ya pagó por nosotros y por Él podemos hoy acercarnos, abrir nuestra boca y confiar que tenemos un Padre en los cielos, el cual nos escucha, el cual nos atiende y el cual es bueno y todopoderoso, y su brazo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Él quiere seguir obrando el día de hoy. Él quiere seguir actuando en tu vida y en la iglesia. Y hoy nos llama a la entrega, a la consagración, a la comunión, a una vida de oración. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y terminamos. Hoy hemos abierto la Escritura.
Hoy hemos revisado la palabra de Dios y conocemos cuáles son las condiciones que Dios mismo establece para que podamos acercarnos y veamos respuestas y veamos la bendición y veamos el poder de Dios a través de nuestras vidas. No somos nosotros los que cambiamos los corazones. No somos nosotros los que cambiamos las circunstancias. Nosotros predicamos, nosotros servimos, hacemos el bien, sembramos, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Él es el que hace lo sobrenatural. Él es el que cambia los corazones. Él es el que cambia los tiempos. Él es el que puede sanar nuestra tierra. Él es el que puede hacer un milagro en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en los jóvenes. Él es el que puede hacerlo. Él es el Dios bueno y todopoderoso. Pero Él nos llama el día de hoy a orar, a confiar, a perseverar, a creer. Él nos llama el día de hoy a humillarnos delante de Él, a abrir nuestra boca y pedir. Él nos llama a la comunión privada, a la comunión íntima con Él. Él nos llama a abrir nuestro corazón con sinceridad, con sencillez. Él nos llama a creer que Él es todopoderoso. Y no solamente que es todopoderoso, sino que es bueno y que desea hacer las cosas. Dice la Escritura: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo tiene hambre y le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y Jesús dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tenemos un Padre en los cielos que quiere darnos buenas cosas. Que tenemos un Padre en los cielos que quiere salvar. Tenemos un Padre en los cielos que hace milagros. Tenemos un Padre en los cielos que desea hacer el bien, que es bueno, pero quiere que tengamos fe. Y si nosotros, que somos papás, buscamos el bien de nuestros hijos, cuánto más el Padre eterno buscará nuestro bien y actuará en favor de aquellos que le buscan. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. A los que le pidan. No tenéis porque no pedís. Es tiempo de pedir, es tiempo de meternos en la comunión privada con Dios. Y en otro pasaje dice: ¿no será que nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Una necesidad tan grande en la iglesia. Que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos capacitados, que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Que Dios obre en las vidas que están lejos de Él con su Espíritu Santo. Oh, pidámoselo a Dios. Una visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, una visitación del Espíritu Santo en nuestras familias, una visitación del Espíritu Santo en las iglesias, una visitación del Espíritu Santo en las naciones. Es tiempo de rogar, es tiempo de pedir. No nos acostumbremos a la pandemia. El Señor quiere una iglesia consagrada. El Señor te está llamando a la oración. El Señor nos recuerda las prioridades. El Señor nos habla porque nos ama. Reales y su gloria nos mostrará. Ven a las cámaras reales y adora en presencia
del Rey. Oh, ven a las cámaras reales. Él es el que nos llama. Y su gloria nos mostrará. Él es el que está buscando tener una relación personal con nosotros como iglesia. Oh, ven delante de su trono. Él es el que nos está Y buscando. exalta el nombre del Rey. Oh, ven a las cámaras reales. Esa es la presencia de Dios. Y nunca Esa es la presencia del Señor. mismo será. Él es el que nos está buscando. Él es el que nos llama a la consagración, a la dependencia, a pedir de la forma correcta. A veces será adorar, a veces será levantar su nombre, a veces será agradecerle todo lo que Él ha hecho. Ven a las cámaras reales. A veces la oración se encauzará simplemente a decirle gracias, Señor. Te amo, te alabo, te adoro, te necesito, Señor. Nunca el mismo Es tiempo de orar. será. Es tiempo de entrar a la presencia de Dios. Que podamos tener oídos para escuchar. Que podamos entender que Él es el que nos llama. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amado, Él es el que nos invita a caminar con Él, a conocerle más, a abrir nuestro corazón, a derramarnos en su presencia, a deleitarnos en su compañía. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es un llamado del Espíritu Santo a nuestras vidas. Jesús, te amo. Que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Señor, te adoro. Mi luz, mi guía y mi fuerza. Mi Salvador, Salvador, y te necesito. Mi vida vacía, Aleluya, sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser, y te necesito. Mi vida vacía sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi ser, y te necesito. te necesitamos, Jesús, en nuestras vidas. Vida vacía, Sin ti somos nada, Señor. Sin ti está. Tú llenas con tu poder todo mi
Así como dice el autor del libro de los Cantares, atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me atrajo, el Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Con razón te aman. Que podamos valorar, disfrutar la presencia de Dios, la comunión íntima con Él, y que podamos poner atención, prestar atención a las condiciones que establece la Escritura para que podamos ver la bendición en nuestra vida de oración. Todo cristiano que ha pisado esta tierra, que ha impactado a su tiempo, que ha dejado una huella, que ha podido ser un instrumento en las manos de Dios, que ha sido un medio para que vidas sean alcanzadas, fueron personas de oración. Lee los grandes testimonios y te darás cuenta que hay un común denominador, un común denominador en cada cristiano que impactaba: una vida de comunión, una vida de dependencia, una vida de oración. Queremos el día de hoy dejar una huella en nuestro tiempo. Queremos como iglesia alumbrar y ser sal. Tenemos que ser llevados a la oración. Aún en tu vida personal, deseas impactar tu familia, deseas impactar el lugar donde vives, la gente con la cual te rodeas. Necesitas doblar tus rodillas, necesitas humillarte delante de Dios, necesitas derramar tu corazón delante de Él. Que podamos entender que es un llamado de Dios. Tu presencia me da paz. Tu presencia, Tu presencia, tu presencia, tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia me da paz. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia me da fe. Permanezcamos en Él. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Y por todo lo que has hecho te adoraré.
que podamos decirle como Jacob le dijo a aquel ángel: Señor, que no salgamos de esta pandemia sin haber sido mudados, sin haber sido transformados, Señor. Que no salgamos de esta circunstancia o de esta nueva normalidad sin que hayamos sido renovados como iglesia, en lo personal, como familias. Ayúdanos, Señor, necesitamos más de ti. Que podamos aprovechar estos tiempos. No queremos soltarte hasta que nos bendigas, Señor. No queremos dejarte ir hasta que veamos tu bendición en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, en la iglesia, en los jóvenes, en los niños, en las reuniones, Señor. Queremos más de tu bendición, queremos más de tu presencia, queremos más de tu Espíritu Santo. Y no queremos soltarte, Señor, hasta que veamos que cumples tus propósitos en cada uno de nosotros. Te buscaré con todo mi ser, Con todo mi ser. te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser, Con todo mi ser. te necesito más hoy que Oh, mi ayer. Dios. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh, mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Que así sea, Señor. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Que así sea. Que podamos tener esa actitud que tuvo Jacob con el ángel de Jehová. Y él salió transformado. El ángel le dijo: te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y venciste. Que podamos aprender a pelear en oración. Que podamos aprender a perseverar. Que podamos aprender a insistir. Que podamos aprender a estar en su presencia hasta que veamos la bendición. Una iglesia que brilla es porque es una iglesia que ora. Una iglesia que es santa es porque es una iglesia que ora. Una iglesia que es obediente es porque es una iglesia que ora. Una iglesia que es luz y sal de la tierra es porque es una iglesia que ora. Somos llamados a la oración. Somos llamados a la santidad. Somos llamados a la consagración. Somos llamados a la presencia de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus verdades que nos instruyen y nos enseñan, Señor, a caminar contigo.
Séllalo en cada corazón, Señor, que tengamos oídos para entender, que no se quede en un mensaje únicamente, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos vivirlo, que podamos ir en contra de la corriente de la sociedad, que podamos ir en contra de la corriente de este mundo perverso, que podamos ir en contra del afán y la ansiedad, Señor, y buscar ese tiempo de comunión contigo, Señor. Oh, Señor amado, que la iglesia pueda ser llevada a orar, a buscar tu rostro, Señor, para que tú sanes nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.